Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Con el gusto de siempre les saluda Gregorio Rojas. Hoy nos acompaña en el estudio Marco Tulio Díaz, constituyente, integrante de la Comisión de Defensa y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Bienvenido, gracias por conversar con nosotros hoy. Gracias, Gregorio, por la invitación que se me hace. El salario de los trabajadores, ¿alcanza el salario de los trabajadores hoy día? Sí, bueno, es una pregunta que recurrentemente se me hace en cualquier programa de televisión. Y yo debo contestar a esa pregunta que el salario de los trabajadores es un salario que tiene una protección. Lo que pasa es que en la coyuntura económica que vive el país y en la guerra económica y la guerra inducida que hay sobre la inflación, es un tema de que deteriora el salario de los trabajadores. Nosotros hacemos esfuerzos tremendos para lograr el mayor equilibrio en las discusiones de los ajustes de salario en cada uno de los sectores, tanto en el público como en el privado. Después que el gobierno nacional incrementa el salario mínimo, inmediatamente nosotros hacemos la antesala ante el Ministerio del Trabajo con las empresas, con los representantes sindicales y logramos dibujar una planificación que nos permita garantizar ese salario que los trabajadores merecen por su trabajo que aportan a las empresas. ¿En qué situación se encuentra en el área de los derechos de los trabajadores? ¿En qué situación se encuentran los trabajadores del país hoy día? Mira, hay una gran motivación por parte de los trabajadores en la coyuntura económica de incentivarse a lograr potenciar cada una de las empresas que tenemos desde el Estado. Pero también nosotros hemos hecho un llamado como Central Bolivariana al sector empresarial privado, que deje de un lado las situaciones personales, individuales, políticas, y nos aboquemos a trabajar. Y el presidente obrero Nicolás Maduro ha convocado en reiteradas oportunidades al diálogo. Nosotros desde la Central Bolivariana también convocamos al diálogo al sector empresarial, un sector empresarial que se ponga a la altura de los compromisos para el país y no para las individualidades. ¿Hacia dónde debe ir ese diálogo precisamente? Porque se ha hablado tanto de diálogo a todos los niveles en el país, y lo cierto es que para acuerdos tienen que ponerse partes de lado y lado. ¿Qué debe de poner el sector privado y qué debe de poner el gobierno para tratar de alcanzar un acuerdo desde su punto de vista? El diálogo lo hace una sola parte, lo convoca una sola parte. Ahora nos tenemos que involucrar todos. Yo te puedo poner como ejemplo que el diálogo es un tema de voluntad y querer hacer las cosas bien. Querer hacer las cosas, y nosotros estamos en la disposición de escuchar los planteamientos, y hay los canales, y hay toda una estructura creada por el Ejecutivo, todo lo que tiene que ver con los 16 motores que se crearon justamente para construir un diálogo productivo, un diálogo que tiene que ver con el desarrollo, la inversión, los problemas pues, que azotan pues, en la economía venezolana, producto de una embestida bestial que está desde afuera. Entonces nosotros creemos que el diálogo es algo que se tiene que construir con sinceridad, con honestidad y con voluntad, y dejar las cosas a un lado, las diferencias ideológicas, porque nosotros vamos a seguir posesionados de un proyecto de país, que es el proyecto que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez, y ahí está el Plan de la Patria 2019-2025. Ahí está centrado todo lo que debemos hacer para lograr consolidar la economía venezolana. Por ejemplo, reactivar la producción. ¿Qué se tiene que hacer entonces de acuerdo al plan? Bueno, reactivar la producción justamente. Mientras estemos en una situación de bloqueo, de sanciones, y haya una persecución hacia los empresarios, hacia los que quieren invertir en Venezuela, hacia los que hacen esfuerzos por traer medicamentos, alimentos, producto de la situación de coyuntura económica que vive el país, y hay una situación de persecución por parte del imperio norteamericano, una situación que no permite lograr nosotros en poco tiempo tener propuestas que sean constructivas para lograr pues, la tranquilidad del país. Si nos vamos a un principio, sacando todo el tema de bloqueos, sanciones y todas estas cuestiones, y nos vamos al plan original, a la base, en el tema económico, en el tema de producción, ¿cuáles eran las propuestas de base? ¿Cuáles, sin todo este tema, cómo se encaminaría a levantar la producción? Mira,
se encaminaría de la siguiente manera. Nosotros hemos creado una estructura que son los consejos productivos de trabajadores, que están conformados por los trabajadores, las empresas, las comunidades, o sea, el Estado venezolano, en este caso, para hacerle seguimiento y control a todo el tema de lo que es la inversión, la operatividad de la empresa, la materia prima, todo lo que tiene que ver tanto en petros, en bolívares, como en divisas, porque tenemos que estar claros que de una forma u otra todavía somos dependientes de ese modelo capital. Entonces nosotros creemos que si nos entendemos y tenemos la conciencia de qué es lo que debemos hacer para nosotros lograr poner una empresa al máximo en su producción, yo creo que los trabajadores estamos en la disposición y las trabajadoras en cada uno de los sectores. Podemos hacer referencia en el sector cemento, en la siderúrgica, en las empresas básicas, en la industria del petróleo, en el sector de la construcción, en lograr seguir consolidando el desarrollo del país en la infraestructura. Eso es la generación de empleo que debe garantizar la recuperación de nuestra economía. El sector de la construcción tiene que ver mucho con la recuperación de la economía porque por ahí es donde hay la mayor cantidad de empleo sustentable en el país. Junio va a ser un mes de mucho movimiento. Hay un evento que ya está pautado en Ginebra, que fue convocado por la Organización Internacional del Trabajo, que siempre convoca su sesión, en este caso es la 108 de la Conferencia Internacional del Trabajo, que es su máximo órgano de toma de decisiones, del 10 al 21 de junio, en el Palacio de las Naciones de la ONU. ¿Cómo va a estar conformada esa delegación? Y también 2 días antes de que inicie esa conferencia, hay un encuentro solidario con líderes sindicales, de líderes sindicales con 26 países. ¿Cuál es la importancia de estos 2 eventos particularmente? Bueno, comienzo por el primero. El próximo sábado, 1 y 2 de junio, este fin de semana, hay un encuentro aquí en Venezuela que se va a llevar a cabo, un encuentro antiimperialista de la clase obrera del sector transporte, pesca y comunicación. Están llegando a Venezuela alrededor de 26 países, líderes sindicales del mundo, que vienen pues a conocer la realidad de Venezuela expresada por la clase obrera venezolana. Nosotros vamos a ese intercambio, vamos a lograr en esas mesas de trabajo elaborar un documento que va a ser sistematizado, las conclusiones serán el día domingo y la clausura ese mismo día. Creemos que esa solidaridad con el pueblo de Venezuela y con el legítimo presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, creo que eso es algo que dice mucho. Quiere decir que el mundo está atento de Venezuela y eso va a tener esa receptividad por parte de los venezolanos. En el segundo tema, el encuentro internacional que tiene que ver con la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, una delegación que todos los años, Venezuela es el epicentro de la Organización Internacional del Trabajo. No hay año que no sea Venezuela el ojo del huracán por parte de la Organización Internacional de Empleadores y por esos grupos que se conforman dentro de la OIT para atacar a un gobierno, a un pueblo soberano, independiente, por hacer políticas en protección de la seguridad social de los trabajadores. Una ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras que es modelo en el mundo, es atacada allá en la OIT. ¿Por quiénes? Por Fede Cámara, que de manera individual, yo debo hacer esta anécdota, aquí en Venezuela hay empresarios que de verdad se dedican al trabajo, a la inversión, al empleo, a garantizar los beneficios de los trabajadores, pero también hay los que juegan a la coyuntura política, entre ellos este sector. Entonces, esa delegación de trabajadores que está conformada por todas las centrales que hacen vida en Venezuela, inclusive las que no han todavía sido registradas, como la ASI. Está la ASI, está la CUTV, está CODESA, CGT, está la UNET y lógicamente la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca como mayoritaria, ¿verdad?, recibe el apoyo de todas estas centrales para que sea Will Rangel el delegado oficial de la delegación de los trabajadores, pero vamos todos a plantear allá, cada quien en su visión y cada quien en lo que cree en un resultado final a favor de los trabajadores y de las trabajadoras. Nosotros vamos a defender un modelo, el modelo socialista, el modelo de revolución que está hoy llevando el presidente Nicolás Maduro y que creemos que ese es el camino a seguir. El Banco Central de Venezuela publicó cifras de inflación ya, 130.000% acumulado de inflación. ¿Cómo
pueden los trabajadores manejarse en estas cifras? ¿Qué opinión a usted como vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores le genera que el Banco Central haya publicado esta cifra? Sí, bueno, en primer lugar el Banco Central de Venezuela es autónomo para decidir cuándo va a ser público ante el país cualquier anuncio que tenga que ver con el tema económico. Yo lo que debo decir y resaltar en esta entrevista es que los trabajadores y las trabajadoras desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestros sectores productivos, que queremos señalar que estamos en toda la disposición, tenemos el mayor nivel de compromiso por el país, por el desarrollo del país, para la recuperación económica, más allá de las cifras, que son escandalosas, producto, no voy a ser repetitivo, en el tema de la guerra económica, la especulación inducida, el ataque, el bloqueo, creo que debemos aterrizar aquí. Y el presidente obrero Nicolás Maduro ha llamado a conformar las alianzas estratégicas, las empresas mixtas, donde estén los empresarios privados, esté el Estado, estén los trabajadores, de manera integral, tomar ese bastión, tomar esa oportunidad, más allá del diálogo, que tiene que ver también con el tema de la recuperación económica. Yo creo que ahí está el epicentro de la salida, de la solución de los problemas que atraviesa el país desde el punto de vista económico. Involucrarnos todos, tener voluntad, tener motivación, y hay garantía. Hay un Estado que garantiza tanto al sector privado como a los aliados que vienen de afuera, las empresas transnacionales que siguen apostando a Venezuela, como Turquía, como India, como Rusia, como China. Cree que eso es un ejemplo a seguir, países de potencia que siguen apostando a Venezuela en la inversión y en el respaldo a un gobierno legítimo como el del presidente Nicolás Maduro. Entonces yo creo que ahí los empresarios juegan un papel importante en el tema de las micromisiones, en el tema de evaluar, y nosotros estamos esperando propuestas de ellos. La Central Bolivariana, en los 16 motores que participen cada uno de ellos, reiniciar una nueva perspectiva en la agenda económica bolivariana. Es una propuesta de los trabajadores, donde los empresarios vayan con seriedad, con planteamientos, con propuestas, nosotros, la clase obrera en cada uno de los sectores y el Estado venezolano recibiendo las propuestas para dar soluciones, para dar perspectiva a una salida a la economía, al crecimiento de la economía. Muchísimas gracias por conversar con nosotros hoy. Gracias a ti, Gregorio. Estuvo con nosotros Marco Tulio Díaz, constituyente, integrante de la Comisión de Defensa y vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, en entrevista a Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos.